título lo hemos elegido por algo muy especial. Fundamentalmente porque a través de la prensa se ha tratado de hacer que este segundo centenario sea una contraposición del primero, en el cual supuestamente la Argentina era otra cosa, un país maravilloso, un país que surgía y que era el futuro. Y este segundo centenario nos encuentra como un país en decadencia, una sociedad destruida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tesis que les vengo a presentar es muy simple. El primer centenario fue un error estratégico de la clase dirigente de la época, que tomaron una mala alianza y un peor resultado, que fue en definitiva la que terminó en dar el primer golpe en la historia nueva del siglo XX, al agotarse un sistema que ya estaba muerto para 1910. Habían surgido nuevos jugadores mundiales, habían surgido nuevas potencialidades y la clase dirigente persiguió en la Argentina seguir viviendo a costilla de los trabajadores y del campo sin hacer ningún esfuerzo para hacer un cambio y una transformación que requería el mundo. Este segundo centenario nos encuentra también en una postura muy particular. El mundo está cambiando. Todos los paradigmas que se conocieron en los últimos 30 años están todos destruidos. Las crisis centrales son la más clara reflejo de esa realidad. Entonces, la Argentina se encuentra realmente ante una posibilidad histórica de volver a tener un crecimiento, pero esta vez ese crecimiento ya no puede ser solo. Esta vez este crecimiento tiene que ser un crecimiento aliado, integrado con otras potencialidades de la región. El mundo tiende a los grandes grupos y bloques económicos concentrados. Al grupo NAFTA, Canadá, México, Estados Unidos, se contrapone el otro grupo que está en crisis, que es la Europa Unida, la Unión Europea, y ha surgido los países o potencias emergentes, denominadas el BRIC: Brasil, Rusia, India y China. La alianza estratégica entre China y Rusia y la posibilidad de que a esa alianza se incorpore India, definitivamente van a cambiar todos los paradigmas que se conocieron. Y lo estamos viendo en este momento, las luchas que están existiendo entre todas las naciones que pretenden alcanzar nuevos niveles o umbrales de poder. Y la Argentina por eso tiene que decidir en este momento de su vida cuál va a ser la alianza estratégica que va a establecer con qué grupos para poder alcanzar desarrollos que sí o sí tiene que hacerlo. La Argentina sigue siendo potentísima. La Argentina solamente es rica, sino que la Argentina sigue siendo importante también por la capacidad de su población. Y eso es muy bien apreciado en los países vecinos, que van a ser socios de este nuevo emprendimiento, sí, los argentinos. Y las clases dirigentes, no solamente las políticas, porque acá entran mucho en juego las clases dirigentes económicas y las clases dirigentes sociales, toman esta bandera de un nuevo pensamiento estratégico autónomo y no dependiente de las grandes corrientes que se nos implementó acá a rajatabla a través de medios de comunicación y de un sistema cultural que nos destruyó en definitiva, porque eso fue el 2001. Ahora, usted no ve, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero usted no ve que se van cerrando, es muy particular lo que estoy diciendo, ¿no? Como que se van cerrando puertas, o que van cerrándonos puertas, con respecto al exterior, ¿no? No, yo no creo que no se estén cerrando ninguna puerta. Por lo que uno puede ver, en primer lugar, que los socios comerciales que teníamos ya no son los mismos. Así que hay que empezar a pensar en otro mundo. Yo me reía hace pocas semanas atrás, leí un diario en el cual un grupo de estos que dan información a las empresas le decía que había que estudiar el mundo asiático. Nuestra postura desde nuestros centros de estudio hace 10 años dijimos: el mundo ha cambiado, el mundo de la economía es el Pacífico. Y resulta ser que estos mismos grupos que seguían tratando de mantenernos afirmados a esa empresa y esos grupos económicos decadentes, hoy en día nos dicen: hay que mirar al Asia. Pero vaya descubrimiento, 10 años después. Hemos perdido 10 años gracias a toda esta
dependencia cultural que tenemos, porque el eurocentrismo y la dependencia de las universidades norteamericanas siguen teniendo mucha influencia sobre la formación de nuestro cuadro. Y cuando logremos romper esa formación, que fue la que permitió a Rusia y a China, por poner ejemplo de ahora, romper la dependencia. Porque si ellos hubieran aplicado rajatabla las mismas reglas que nos impuso el Fondo Monetario a nosotros, estarían peor, seguramente divididos en 5 o 6 países, que era la pretensión de máxima que tenían estos grupos. Por eso le digo, yo creo que la Argentina tiene muchas potencialidades y además tiene muchos conflictos y que se le debe decir a la sociedad. La Argentina tiene hipótesis de conflictos muy serias. Y no me refiero a la delincuencia, me refiero a que la Argentina es un país agredido, es un país en el que la nueva riqueza que tenemos es la pampa sumergida. Me refiero a 4,5 millones de kilómetros cuadrados de nuestro mar continental, que de acuerdo a las Naciones Unidas, si nosotros podemos hacer las negociaciones que ya se hacen ante las Naciones Unidas, nos corresponden. ¿Y quién tenemos inmerso en ese mar? Una potencia decadente que no quiere aflojar un ápice de lo que ha conquistado y que hoy en día nos está tratando de sacar nuestros recursos naturales, como el caso del petróleo. Me refiero al Reino Unido. Así que la Argentina sí tiene hipótesis de conflicto, a 600 kilómetros de nuestra costa. Así que hay que tener ese tema, hay que plantearlo a la sociedad, porque si no nos vamos a encontrar un día con que nos han robado todo y no nos hemos dado cuenta, y nos hemos encontrado con un gigantesco daño económico y ecológico. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si una de estas plataformas submarinas que está utilizando Inglaterra hacen lo mismo que hizo las compañías británicas en el Mar Caribe hoy en día, que ha llevado el presidente Obama a tomar decisiones drastísimas contra esas mismas empresas? Eso es tremendo. Ahora usted me habla de un centenario a otro, ¿no? Me habla de la crisis del primer centenario, sí, la segunda crisis de este otro centenario. Desde que yo tengo uso de razón, vivimos en crisis y de esta no salimos. Es lo que se habla, ¿no? Un poco lo que hablaban ahí, es lo que uno escuchó de chica y lo sigue escuchando ahora. Bueno, sin embargo... pero eso ha sido lamentablemente también una especie de dominación cultural sobre nosotros. Cuando recién se hablaba de que este país es malo, ya Arturo Jauretche, en un libro hecho en el año 1936, el Manual de Sonceras Argentina, decía: ¿cómo es el único país del mundo en que su población insulta a su país? En el que ni siquiera los chilenos, que eran 10 veces más pobres que nosotros, decían lo mismo, que el Chile era un país de M. Pero nosotros sí nos dábamos el lujo de decir Argentina es un país de M. Sin embargo, como bien se dijo acá y se escuchó en el otro, comieron, se enriquecieron y se afincaron. ¿Por qué? Si era tan de M el país. Evidentemente que tenemos un problema muy serio de cómo se nos transmite la información. No coincido con eso de que las verdades se construyen. Yo creo que las verdades son verdades, sí, sean como sean, dolorosas o no dolorosas, pero son verdades. Y la verdad no se puede construir, la verdad hay que demostrarla. Porque yo le puedo decir una cosa: en el año 1910 la Argentina festejó el primer centenario bajo estado de sitio. La Argentina en 1910 tenía totalmente fuera de los festejos a millones de criollos. La Argentina en 1910 destruía todo lo que provenía de España. ¿Por qué? Porque era lo atrasado, lo antiguo. Es más, en el país se destruyeron casi todos los cabildos. Han quedado 5 o 6 cabildos en el país. Nada más. Fíjese en los niveles de destrucción que llevamos por un supuesto culturalismo europeísta. Claro, ¿comprende? Por eso le digo, y la Argentina, más allá de las crisis que ha tenido, la Argentina tuvo también procesos de desarrollo de una tecnología y de unos niveles que hoy en día son la envidia de muchísima gente cuando los puede ver y consolidar en hechos concretos. Que la Argentina haya logrado el enriquecimiento del uranio solo, y eso lo tengan 8 potencias en el mundo, es para tenerlo muy en cuenta. Que la Argentina sea el 6º reserva mundial de minerales, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que la Argentina sea uno de los reservorios más grandes de alimentos del mundo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero a su vez eso acompañarlo con desarrollo tecnológico que permita sacarle el mayor y mejor beneficio a nuestros propios productos. Está el caso específico de los años 50. La Argentina, de no fabricar absolutamente nada, en 7 u 8 años pasó a ser la 5ª potencia mundial en aviación. ¿Cómo lo hicimos?
por milagro bajó a un Superman, trajimos extraterrestre, no, fueron criollos con técnicos ciertos traídos del exterior, como fue la misma la tecnología inglesa, norteamericana o rusa.